Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente en otra clase. Pero antes de empezar con el contenido de hoy, les quiero recordar que hay una actividad de inicio, ¿sí? En Kahoot, para repasar un poco los derechos que fuimos trabajando en clases anteriores. Si todavía no lo hicieron, los invito y las invito a hacer la actividad antes de ver el video de hoy. Y sobre este tema, sobre los derechos constitucionales, estos que venimos trabajando, sobre los que venimos charlando, me gustaría preguntarles si saben, si se les ocurre, qué sucede cuando un derecho no puede ser ejercido correctamente, cuando un derecho se encuentra vulnerado o se está por vulnerar. Porque puede pasarnos que muchas veces lo damos por sentado y sin embargo en un momento nos vemos limitados, sufrimos algún daño. ¿Existe algún instrumento, alguna herramienta para poder defender y proteger esos derechos? La respuesta es sí, y son las garantías constitucionales. Estas herramientas de las que vamos a hablar y que hacen a la existencia del Estado democrático. Como ya dijimos, las garantías constitucionales son herramientas que nos brinda la Constitución, que nos brinda la Constitución en su cuerpo, ¿sí? En su letra, para proteger, para asegurar los derechos que se encuentran tanto en la Constitución como en normas dictadas en consecuencia, ¿sí? Estas garantías nos permiten a nosotros, a un grupo de personas, accionar cuando vemos vulnerado un derecho o cuando se está por vulnerar un derecho, ¿sí? Es importante saber que las garantías constitucionales no crean nuevos derechos, sino que protegen los que ya existen. Si eventualmente después se sanciona otro derecho a través de una ley, lo más probable es que esa garantía constitucional ya tenga la fuerza para poder protegerlo. Pero es importante saber que todos los derechos que nosotros tenemos siempre van a estar protegidos por estos instrumentos legales. Existe una variada cantidad de garantías, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que las podamos organizar o clasificar. Se van a clasificar por un lado de acuerdo a su función y por otro lado de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su función, las vamos a encontrar de prevención, de reparación y de control, es decir, el rol que cumplen frente a la vulneración de derechos. Las garantías de prevención van a funcionar como una pared. ¿Para qué? Para que no se vulnere un derecho. El derecho todavía no fue vulnerado, el daño no lo sufrí, pero sé que lo estoy por sufrir. Entonces, este tipo de garantías sirve como pared para evitar que se vulnere un derecho, para que una persona sufra un daño. En cambio, las garantías de reparación van a actuar o van a tener lugar cuando el derecho ya fue vulnerado, cuando una persona, un grupo de personas, sufrió un daño específico. Y por último tenemos las garantías de control, que van a servir específicamente para controlar actos de inconstitucionalidad. Es decir, cuando se presume que van a tener efecto actos que vayan en contra de la Constitución, van a entrar en juego este tipo de garantías y van a servir como bloqueo de actos inconstitucionales, ¿sí? Evitar que sucedan o para reparar actos inconstitucionales que ya sucedieron y que ya vulneraron derechos. Estos actos inconstitucionales son tales porque van en contra de los derechos explícitamente establecidos en la Constitución. Recuerden que lo vimos en la clase anterior, esta clasificación de derechos entre explícitos, que los encontramos en el cuerpo de la Constitución, y los implícitos que surgen implícitamente que no están taxativamente enumerados. Recordemos que las garantías también pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza, es decir, hacia dónde se encuentran orientadas. Van a ser procesales cuando esas garantías sirvan como inicio de un proceso judicial, es decir, como inicio de un juicio. Y son generalmente las garantías que están estipuladas en el artículo 43 de la Constitución y que vamos a ver a continuación. Por otro lado, tenemos las garantías institucionales, que sirven como control entre poderes. Si recordamos, el Estado se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno tiene sus acciones, sus funciones, ¿sí? Y sus prerrogativas. Para evitar que se extralimiten
en el ejercicio de su poder, siempre van a estar controlados entre sí. Para esto también van a servir las garantías constitucionales, para evitar ese avasallamiento en el ejercicio de sus funciones. Y por último tenemos las garantías legislativas que apuntan directamente o se orientan hacia el poder legislativo. ¿Por qué? Porque sirven para evitar que se sancionen leyes que van en contra de la Constitución Nacional. Sabemos que la cabeza del poder legislativo es el Congreso de la Nación y allí es donde se debaten y se sancionan las distintas leyes. Cuando existe una alarma que se va a sancionar una ley que va en contra de la Constitución, es que estas garantías legislativas tienen lugar. Ahora bien, ustedes podrían preguntarme, pero profe, ¿las garantías constitucionales están en toda la Constitución? Pues no, se encuentran principalmente establecidas en 3 artículos que vamos a ver a lo largo de esta clase: el 18, el 19 y el 43. Si empezamos por el artículo 18, vamos a ver que en su texto establece primero un derecho, que es el derecho al debido proceso judicial, y después continúa con las garantías constitucionales que van a proteger este derecho y lo van a hacer efectivo. ¿Qué es el debido proceso judicial? Es cuando una persona acusada de haber cometido un delito es sometida a un juicio justo e imparcial. ¿Y cuándo existe un juicio justo e imparcial? Cuando se dan estas garantías que vamos a ver a continuación. Un juicio justo e imparcial, cuando esta persona acusada de cometer un delito es sometida a un proceso judicial en donde tenemos un juez que va a valorar la causa, va a valorar los hechos, que es competente en la materia, es decir, entiende en la materia. No es lo mismo un juez competente en materia civil, que conoce la materia civil, a un juez que conoce o entiende en materia penal. A su vez, este juez tiene que ser imparcial. No puede ni conocer al acusado, ni conocer al damnificado, y no puede tener una valoración previa sobre los hechos o sobre las personas. Esta persona acusada también tiene la potestad de contar con alguien que lo represente legalmente, ¿sí? Alguien que lo defienda en ese juicio y que entienda en materia de leyes, ¿sí? Si esta persona acusada no puede pagar los honorarios de un abogado, el Estado tiene que garantizarle la representación legal gratuita. A su vez, la persona acusada no puede ser juzgada por leyes posteriores sancionadas con posterioridad al hecho cometido o presuntamente cometido, sino que tiene que ser juzgada por las leyes que se encontraban vigentes al momento en que presuntamente se cometió el hecho. Y por último, pero no menos importante, este artículo prohíbe la tortura y los tratos inhumanos. Lamentablemente, este tipo de accionar tiene lugar muchas veces cuando una persona se encuentra privada de la libertad porque se encuentra con una prisión preventiva o una prisión efectiva, ¿sí? Entonces, viene esta última parte del artículo a proteger el trato inhumano contra las personas y de alguna manera revalorizar los derechos humanos. En el artículo 19 nos vamos a encontrar con 2 derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la protección de las acciones individuales de cualquier ciudadano o ciudadana, y por el otro lado, el de la libertad individual. Para que estos derechos tengan lugar, vamos a gozar de distintas garantías que los van a proteger. Por ejemplo, la garantía de la libertad individual, es decir, que yo, dentro de mi esfera privada, puedo tener mis opiniones, tener mis creencias, siempre y cuando no dañe a terceros, ¿sí? Es esta reserva de la intimidad que por supuesto es relativa, porque yo no puedo generar un daño hacia terceros, hacia otras personas. Si no, estas personas que se encuentran dañadas podrían accionar contra mí. ¿Por qué? Porque estoy vulnerando sus derechos. Y por otro lado, tenemos el principio de legalidad como otra garantía que lo que va a hacer es resguardar la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que mi libertad individual para hacer o no hacer determinadas cosas siempre va a estar salvaguardada por la normativa que se encuentre vigente, ¿sí? Que rija en la actualidad. Por lo tanto,
Nadie me puede obligar a mí a hacer algo que la ley no establece. Y por otro lado, nadie me puede impedir de hacer algo si la ley no lo prohíbe expresamente. Por último, nos encontramos con el artículo 43, que es un artículo fundamental también, como los anteriores, para la existencia de un Estado democrático, de un Estado de derecho, con la particularidad de este artículo que fue incorporado en la última reforma constitucional de 1994 y establece tres garantías constitucionales clave. Tenemos el habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo. El habeas corpus va a servir para proteger la libertad física y la libertad de circulación o ambulatoria de las personas. Es decir, por ejemplo, nadie puede ser detenido de forma ilegal, nadie puede ser privado de la libertad de forma ilegítima, ¿sí? Siempre tiene que haber una orden judicial válida que habilite a ese tipo de accionar. Después tenemos el habeas data, que va a servir para proteger nuestros datos y la información que circula y que se encuentra de forma pública, que muchas veces puede ser información que nosotros no queremos brindar o información incorrecta, información difamante, difamatoria. Y nos encontramos por último con la acción de amparo, que tiene la particularidad con respecto a las otras dos garantías, que es una acción expedita, rápida, ¿sí? Pero también excepcional, porque la acción de amparo no se puede interponer siempre, sino que es cuando no exista otro medio judicial que salvaguarde un derecho. Por ejemplo, si yo quiero reclamar alimentos en un juicio civil, no puedo interponer una acción de amparo. Tengo que ir por un juicio de alimentos. Entonces, cuando ya exista otro instrumento que proteja un derecho, yo no puedo interponer esa acción de amparo. Ahora vamos a ver cada una de estas garantías. Detengámonos ahora en la garantía de habeas corpus. Una garantía muy particular porque se encontraba vigente antes de ser incorporada al cuerpo constitucional con la reforma del 94. Y es que casualmente, o no, el habeas corpus fue sancionado por la ley 23.098 en 1984, 10 años antes de la reforma constitucional, y justo un año después de la finalización del último golpe cívico-militar. El habeas corpus como garantía permite la protección frente a las detenciones arbitrarias, ilegítimas, a las privaciones ilegítimas de la libertad física y de circulación de las personas. Pero existen distintos tipos de habeas corpus. Por un lado vamos a tener el habeas corpus reparador, que es un habeas corpus o es una garantía que se interpone cuando una persona ya fue privada ilegítimamente de su libertad, ¿sí? Una persona que puede estar caminando por la calle y sin mediar palabra la llevan detenida, ¿sí? Sin ningún tipo de explicación y sin una orden judicial al efecto. Por otro lado, tenemos el habeas corpus preventivo, que es esa garantía que se va a interponer cuando existe una amenaza de privación ilegítima de la libertad, que puede ser, por ejemplo, que cierto grupo de personas, cierta persona, me esté amenazando y yo intuya que en consecuencia podría privarme de la libertad. Y por último tenemos el habeas corpus correctivo, que se interpone cuando una persona se encuentra privada de la libertad, pero de forma legítima. Ejemplo, alguien que cometió un ilícito, un delito y fue encarcelado, fue condenado y encarcelado en consecuencia. Pero durante esa privación de la libertad recibe torturas o tratos inhumanos. Entonces, se puede interponer un habeas corpus correctivo para hacer cesar esa situación de tortura o de tratos inhumanos, cuestión que se relaciona directamente con la prohibición de la tortura del artículo 18 de la Constitución que vimos hace un rato. Es importante sobre el habeas corpus tener en cuenta que lo puede presentar la persona damnificada, un tercero interesado, que podría ser tranquilamente un familiar, un amigo,
que se entera de la situación e interpone el habeas corpus en nombre del damnificado, o también organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una flagrante violación a los derechos humanos, como puede ser una vida digna o recibir tratos inhumanos, la prohibición de recibir tratos inhumanos. El habeas data, por otro lado, es una garantía que va a proteger, como ya vimos, la información que circula sobre las personas, que se encuentra públicamente y de fácil acceso. Y va a proteger distintos derechos. Por un lado, el derecho a la intimidad, es decir, que no se publiquen, que no circule información personal que no quiero que esté al alcance de todo el mundo. Hoy en día es muy común ver que se publican en redes sociales números de teléfono, de celular, domicilios de distintas personas, sin que medie una restricción al respecto. Eso es una clara vulneración del derecho a la intimidad y para eso está la habeas data en este caso, para poder restringir y restituir el estado anterior, es decir, que se quite del acceso público datos personales, datos íntimos, como puede ser un número de teléfono o el domicilio de una persona. Por otro lado, tenemos el derecho a la identidad informativa, es decir, que se encuentre quizás en diarios, en medios de comunicación, información que es falsa, que es incorrecta y que daña mi propia identidad, porque no refiere a datos verídicos hacia mi persona o de mi persona. ¿Sí? En este caso también puedo interponer una habeas data para pedir que deje de circular esa información o para corregir la información que circula o que se encuentra públicamente. Y por último tenemos el derecho el derecho al honor y a la identidad, porque pasa muchísimo en la actualidad que se publiquen noticias falsas, estas fake news, como les dicen ahora, sobre determinadas personas, ¿sí? Que pueden dañar el buen nombre, pueden dañar la reputación y pueden generar consecuencias muy graves. En esos casos también se puede interponer una habeas data para borrar esa información, para borrarla de los registros y que deje de ser pública y que deje, por lo tanto, también de circular. Por último, nos encontramos con la acción de amparo. Ya vimos que es una acción rápida y expedita, es decir, tiene que resolverse cuanto antes y que es excepcional porque solo se puede interponer cuando no existe otro instrumento judicial válido. Ahora bien, hay distintos tipos de acciones de amparo que yo puedo llegar a interponer cuando existe una violación o una vulneración a derechos constitucionales, es decir, derechos explícitamente establecidos en la Constitución. Por un lado, un amparo individual, cuando una persona interpone una acción de amparo porque hay un derecho explícitamente establecido en la Constitución que es vulnerado. El ejemplo clásico es el amparo de salud. Cuando, por ejemplo, una obra social se niega a prestar un servicio médico esencial a una persona que lo necesita. El derecho vulnerado en este caso es el derecho a la salud, que se encuentra en la Constitución gracias a la incorporación en 1994 de los tratados de derechos humanos. Entonces, en estos casos en donde lo que se encuentra vulnerado es este derecho a la salud y en consecuencia el derecho a la vida, es que se puede interponer este amparo. Por otro lado, tenemos el amparo colectivo, que lo interpone no una persona, sino un grupo de personas o una sociedad, una comunidad, por encontrarse un derecho constitucional vulnerado. Otro ejemplo es el amparo de salud cuando un grupo de personas se encuentra afectado por las decisiones de una obra social, por ejemplo. O podría ser también que una comunidad presente una acción de amparo colectivo porque una empresa está contaminando las aguas de un río que sirve para esa comunidad, ¿sí? Entonces daña el agua y en consecuencia la salud de las personas también, etc. Tenemos por otro lado el amparo ambiental. Este tipo de acción de amparo va a proteger el medio ambiente, derecho que se encuentra plasmado en el artículo 41 de la Constitución,
incorporado también con la reforma de 1994, y puede ser, por ejemplo, cuando una organización sin fines de lucro interpone un amparo para evitar la tala de un bosque nativo, que puede no generar consecuencias a las generaciones actuales, pero sí a las generaciones futuras. Y por último tenemos el amparo contra particulares, es decir, cuando una empresa o una persona humana va a vulnerar los derechos fundamentales de otra persona. Esta persona que encuentra sus derechos vulnerados puede interponer un amparo contra una empresa que, por ejemplo, divulgue datos personales. Entonces, en este caso, que es muy particular, vemos la conjunción de dos garantías. Por un lado, la persona vulnerada va a interponer una acción de amparo para cesar la divulgación de los datos, para frenar esa divulgación de datos. Y por otro lado, podría interponer un habeas data para borrar esos datos que son incorrectos de la circulación o de lugares de fácil acceso, de lugares públicos. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Que por demás es interesante, se encuentra vigente, es actual y me gustaría preguntarles que podamos reflexionar juntos sobre la vigencia de estas garantías constitucionales. Si bien se encuentran en la Constitución, ¿todas las personas saben de la existencia de estas garantías constitucionales, de estas herramientas legales? Porque creo que los casos, los ejemplos que fuimos trabajando hoy, los escuchamos cotidianamente, y es importante plantearnos esto. ¿Se encuentran vigentes? ¿Se hacen realmente efectivas? ¿Por qué? Porque sí, porque no. Me parece que esto es por demás rico para pensarlo, para reflexionarlo y para analizar también qué podemos hacernos nosotras y nosotros desde nuestro rol ciudadano. Las y los invito también a realizar la actividad de cierre de la clase de hoy, que permite poner en práctica también estos temas que venimos trabajando y esta relación entre derechos y garantías. Y también hacerlo desde un lugar colaborativo, porque no hay nada más fructífero que la construcción entre pares. Recuerden también que vamos a tener un encuentro sincrónico la clase que viene a las 18 horas, en donde vamos a estar trabajando casos prácticos sobre los temas que fuimos trabajando en estas clases. Los casos se van a subir con anterioridad, unos días antes. Se va a habilitar la pestaña de la clase 4 y ahí van a poder leerlos, comenzar a analizarlos para poder trabajarlos todas y todos juntos. Les mando un saludo muy afectuoso y nos vemos la próxima.